hermanas, lectura en el libro de Job, capítulo 19, versículos del 23 al 27. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hasta aquí llega la lectura de la palabra de Dios. El Salmo 17, los versículos del 1 al 8. Lectura del Salmo 17, versículos del 1 al 8. Lo haremos un versículo yo y uno ustedes, y así hasta finalizar, comenzando yo. Oye, oh Jehová, una causa justa está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Amén. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, versículos del 27 al 32. Nos ponemos en pie para escuchar la lectura del Santo Evangelio. El Señor sea siempre con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 38. Gloria sea a ti, oh Señor. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén. Permanecemos en pie y desde la pantalla podemos decir juntos Hoy, hasta cierto punto, la liturgia de la palabra que nos presenta la Iglesia quiere cerrar, por así decirlo, con broche de oro el tiempo ordinario. Y lo hace con esa invitación a la esperanza en la resurrección. Muchos de nosotros podemos cuestionar el misterio de la resurrección o el milagro de la resurrección. A muchos incluso se nos puede hacer bastante difícil comprender qué sucede allí, cómo y por qué. Y es más, alguno habrá pues que se siente incluso hasta culpable por no creer o por no comprender hasta cierto grado el milagro de la resurrección. Hoy el Evangelio nos presenta de que ya en tiempos de Jesús había un grupo religioso dentro del judaísmo que no creía en la resurrección. Y nos dice que a ese grupo se le llamaban como los saduceos. Ahí está don Antonio. Los saduceos. Habían dos grandes partidos religiosos en el judaísmo, con gran importancia y gran influencia en el templo. Los más grandes, porque luego habían otros más pequeños, eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos negaban la resurrección. Los fariseos creían en los espíritus, en los ángeles, los otros los negaban. Los unos creían en la literalidad de las letras y los otros creían en la importancia de la tradición igual que las letras. Y así tenían pues estas diferencias. Llegan algunos de los saduceos que niegan la resurrección, que niegan la existencia de los ángeles y otras cosas. Llegan donde Jesús y les dicen: Maestro, Moisés nos escribió en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, ahí lo encontramos, cuando les dice pues que si un mozo toma a una mujer por esposa y éste muere antes de tiempo sin tener hijos, su hermano puede cogerla por esposa hasta que nazca descendencia. Pues hay una situación, le dicen al Señor, que ha pasado ya esto. Y resulta que han habido 5 que se casaron con esta mujer y no tuvieron hijos. Es algo que mandaba Moisés. Pues ya ha pasado. Y han habido 5 que no se han tenido descendencia. Bueno, pues el día de la resurrección, aquí viene la trampa. El día de la resurrección, ¿de cuál de ellos será su mujer? Porque está casada con los 5. ¿Con cuál de ellos será? Entonces el Señor les dice, versículo 34, las personas de este mundo, de este siglo, se casan y se dan en casamiento, mas aquellos que fueron tenidos como dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamientos. Bueno, ahí tenemos una pequeña indicación de qué sucede en la resurrección. No sabemos ni cómo sucede, cómo se da,
ni cómo se deja de dar. Pero sí sabemos que aquellos que sean bendecidos por ese regalo de Dios de la resurrección, hay una parte de la Escritura que nos dice que seremos como ángeles. No seremos ángeles, pero seremos como ángeles. Decía al principio de que la liturgia de hoy cierra con broche de oro la esperanza, y es porque el tiempo ordinario de la iglesia, su objetivo principal es alimentar la esperanza del pueblo de Dios, mantener encendida la esperanza en el pueblo de Dios. Ese es el objetivo del tiempo ordinario. Hoy se cierra este ciclo litúrgico, al menos en la liturgia de la palabra, se cierra este ciclo, y la última invitación que nos hace la Biblia es esta misma, la esperanza en la resurrección, porque ya a partir del siguiente domingo seguiremos en el tiempo ordinario, pero nosotros nos adelantamos con el Adviento, pero seguiremos con el tiempo después de la Trinidad, pero las lecturas ya cambian. En lugar de lecturas como las que hemos tenido hasta el día de hoy, cambian y empiezan a anunciarnos el prepararnos para la venida del Señor. Por eso les decía que hoy se cierra con este broche de oro. Y esta esperanza que la propia palabra nos quiere transmitir hoy es la esperanza que todos nosotros como creyentes debemos tener. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que las promesas de Dios se cumplen a aquellos que le aman y que le obedecen. Dios ha hecho promesas a su pueblo, muchas promesas. A cada uno de nosotros nos ha hecho promesas también, que las tenemos encontradas, que las podemos encontrar en las Escrituras. Una de ellas es: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y tenemos una promesa de lo que hoy estamos hablando, de la resurrección. El Señor promete resucitarnos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo en que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra promesa, uniéndolas, adquirimos la vida eterna o somos resucitados para la vida eterna. Y así tenemos una serie de promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa esperanza de la resurrección, el siervo Job nos hablaba de ello cuando decía, Job capítulo 20, ahí lo podemos encontrar para que sigamos la lectura, y nos decía, yo sé, o si lo podemos poner en pantalla también, regresamos y le ponemos ahí la primera lectura en pantalla, yo sé que vive mi Redentor y que al fin mi cuerpo resucitará. Ahí tenemos en la pantalla el texto bíblico del capítulo 19. Yo sé que vive mi Redentor, versículo 25, y que al fin mi alma se levantará del polvo, y en mi carne lograré ver a Dios, mis ojos lo verán, y no otro. Versículo 27. Dios vive. Y esa vida de Dios la comparte con nosotros mediante su Hijo Jesucristo, prometiéndonos esa vida eterna a todos aquellos que le aman y que le obedecen, pero también nos hace partícipes de esa misma vida, concediéndonos a nosotros mismos la resurrección, dándonos o resucitándonos. Días atrás, el día 2 para ser más exactos,
recordábamos la memoria y dábamos gracias a Dios por las personas, nuestros seres queridos, que han pasado de esta vida a la presencia de nuestro Padre Celestial. Le dábamos gracias por ello y le pedíamos, sobre todo eso, le pedíamos que nosotros fuéramos capaces de andar en sus caminos para que esas promesas que Él ha hecho sean una realidad en nosotros, para que también nosotros podamos tener esa vida que nos promete, esa vida abundante que Dios nos da en Cristo, y que podamos también ser resucitados y restaurados junto con todos aquellos a quienes conocemos y queremos en las mansiones del Padre Celestial. Queridos hermanos, yo creo, a mi juicio, que no es tan importante definir los conceptos en qué es, cómo es y cómo sucede. Hay veces que perdemos tanto esfuerzo queriendo entender cómo es la resurrección, que el propio Jesús se los dijo a sus oyentes, les dice, a ver, y con este tema de la resurrección, le dice a los saduceos que no creen, ya Moisés habló algo de ello y ustedes no se percataron. Finalicen el Evangelio diciéndoles, y Moisés habló de él cuando dijo, en la zarza, recuerden en el monte Sinaí, cuando la zarza ardía, la voz le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento, cuando Moisés oye esa voz, Abraham había existido 800 años atrás aproximadamente. De manera que, cuando Dios hace alusión a estas personas que habían vivido en la antigüedad, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Jesús nos aclara y dice, pues porque para Dios todos viven, a pesar de que estas personas habían siglos de diferencia de cuando ellos estuvieron. Para Dios todos viven. De manera que, sea como sea la resurrección, nosotros esperamos en ella, nosotros confiamos en ella porque son una promesa dada por Dios en su palabra, porque creemos en ello. ¿Cómo será? Ni idea. Yo al menos no tengo ni idea. Solamente lo que me dice la Escritura. Seremos como ángeles. Ni se darán en casamiento, ni se casarán. Lo que nos dice el Apocalipsis, no habrá necesidad ni de la luz ni del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, como dice el libro del Apocalipsis. Ahí está. Lo importante, queridos hermanos, es que nosotros seamos encontrados dignos de las promesas de Dios en Cristo. Eso sí es lo importante. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Andando en el camino, permaneciendo firmes y fieles en el camino, siguiendo las directrices que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor. De manera que, permaneciendo en Cristo, andando en Cristo y obedeciendo a Cristo, es posible que seamos encontrados dignos de la resurrección, porque el mismo Jesús lo dijo. El que come mi carne y bebe mi sangre, hasta el final sigue el versículo, dice, yo le resucitaré en el último día. El día que se cumpla esa promesa, sabrás cómo es realmente la resurrección. Mientras tanto, creemos a Dios y creemos a su palabra. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.